Bueno, caminemos entonces con el Señor Jesucristo. Capítulo 5 dice aquí: este es el libro de las generaciones de Adán. El bien que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró hijos, y engendró un hijo, a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? En estos días hablamos con Elizabeth, ¿te acuerdas que tú me preguntabas que Adán había tenido 2 hijos primero, ¿cierto? Caín y Abel. Pero entonces aquí nos está hablando de las generaciones como tal que existieron después de ese suceso que ocurrió con ellos dos, ¿vale? Para que tú lo tengas también en cuenta. Entonces dice, y fueron los días, en el versículo 4 vamos, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Quiero que le ponga mucha atención a esto que dice aquí, y murió, ¿vale? Vamos a seguir. Dice, el versículo 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Vivían bastante, ¿no? Si para nosotros es carga a veces, no sé, pues yo he escuchado a personas que tienen cierta edad y dicen, uy, ya, o sea, como que el Señor ya me lleve. Porque sí, además que los tiempos cada vez se van volviendo como más terribles, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en el versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Si ven aquí nuevamente, y murió, ¿listo? Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y ¿qué le pasó? Murió. ¿Sí? Después dice el versículo, ¿qué? ¿Cuál versículo? 12. Muy bien, dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, o sea, casi 1000 años. Eso es muchísimo tiempo, ¿cierto? Y murió, pero vemos que no son eternos, ¿verdad? Y murió, ¿verdad? Después dice el versículo 15, vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared 162 años, ¿sí? Y engendró a Enoc. Así como les dije que pusieran cuidado a el murió de cada uno de estos personajes, démonos cuenta de este que es Enoc, de este varón. El versículo 19 dice, y vivió, ¿perdón? Exactamente. Y el versículo 19 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vamos a parar ahí un momentito. Bueno, nosotros muchas veces, o no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes le preguntan al Señor, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Sí? Entonces, algunas personas pueden decir que le sirvamos, ¿cierto? Que le sirvamos es importante servirle a Dios. Sí, es chévere, ¿cierto? Es muy bonito poder uno servirle al Señor. Es algo que le da a uno alegría, que le da a uno crecimiento también en el servicio. En medio del servicio es que nosotros podemos estar dando todo eso que el Señor nos da a través de los domingos, diariamente a través de su palabra, en la oración,
¿sí? El servicio es muy bello hacerlo, es muy importante. Pero Dios no nos creó para servirle, perdón. Ese no es el propósito de que Dios nos hubiera creado, ¿sí? Dios tampoco nos creó para que nosotros estemos solamente estudiando la Biblia y que nos encerremos y no veamos a nadie más, sino que solamente Biblia, ¿cierto? No, Dios tampoco nos creó para eso. Entonces yo quiero que usted un momento allí reflexione para qué Dios lo creó. Solamente ahí usted en su mente diga, Dios, ¿para qué me hiciste? Pregúntale a ver si usted quiere saber, ¿no? Pregúntale, dígale, Señor, ¿tú para qué me creaste? ¿Y luego digo? ¿Será que el Señor a uno lo crea, ya hablando en términos de la tierra común y corriente, para nacer, crecer, reproducir, morir? No. Ese es el propósito, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces vamos a mirar, dice, Dios no tiene respeto tampoco de la ignorancia que es resultado de la ociosidad. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hablamos de que el propósito de Dios no es que leamos la Biblia, Él tampoco va a estar contento con que nos lo hagamos, ¿sí? Así como les decía ahorita acerca del servicio, así les digo también acerca de la palabra de Dios. Son cosas que nos van a conducir hacia el propósito de Dios, pero también a efectuarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y ahí viene la palabra que venía a mí en la madrugada. Quiere Dios que nosotros caminemos con Él, ¿sí? Vamos a mirar algunas características de cómo hizo Enoc para caminar con Dios, ¿sí? Y vamos a seguir entonces revisando cómo es eso de caminar con Dios, qué es eso de uno tomar de la mano a Dios y empezar a caminar con Él, ¿sí? El caminar con Dios es una vida de fe, de compañerismo y fructífera. Quiero que tengan muy en cuenta esas tres palabras que les acabo de decir. ¿Se las repito? ¿Sí? Entonces, Dios quiere que tengamos una vida de fe, de compañerismo y una vida fructífera, ¿sí? Estas son las tres cosas que vamos a estar viendo de aquí en este tiempo, ¿listo? Entonces, vamos a poner alguna seña o bueno, si tienen la Biblia en el celular, ténganlo ahí presente, Génesis, en donde quedamos, Génesis 5:20, y vamos para Hebreos, por favor. Vamos a mirar en Hebreos. Sí, una vida de fe, de compañerismo y fructífera. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a mirar en Hebreos, capítulo. ¿Alguien sabe dónde podemos ver, en qué capítulo de Hebreos podemos ver a Enoc nuevamente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien se acuerda? Hebreos capítulo. Eso es lo que les estoy preguntando, que si alguien sabe en qué capítulo de Hebreos se habla nuevamente de Enoc. ¿Qué capítulo es? ¿No? Hebreos 11. Eso, muy bien, Hebreos 11. Claro que la Biblia ayuda a datos, ¿cierto? La Biblia del celular. 11, 5, 6. Entonces vamos a mirar Hebreos 11, capítulos 5 y 6. Vamos a mirar el 5 primero. Vamos a mirar el capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Por la fe... bueno, voy a esperarlos un momentico que le encuentren los que están todavía buscando. ¿Quieren ayuda? En Hebreos lo encontramos antes de Santiago, antes de Apocalipsis, o sea, es una carta que tiene, Hebreos es una carta que tiene 13 capítulos y se encuentra ya hacia el final. ¿Sí? Sí. Está antes de Santiago. ¿Ya lo encontraron todos? ¿Listo? Sí quisiera mucho que todos lo tengan listo, porque pues mucha de la predicación va a estar basada en estos versículos, gran parte de la predicación, pues, quisiera que la tengan ahí.
Dice la palabra del Señor. Por la fe, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, como decía doña Ali ahorita, estábamos leyendo ya en Génesis acerca de todos estos hombres que vivieron muchísimos años. O sea, en esta época eso sería para muchas personas que dicen que la vida larga, ¿cierto? De pronto que pudieran tener esa misma juventud durante muchísimos años, 800 años y todavía ser joven, imagínense eso ustedes. Entonces, esto es una locura para la gente en esta época, ¿verdad? Pero aquí lo dice que todas esas personas, a pesar de que murieron, de que vivieron todos esos años, ¿qué les pasó al final? Se murieron. Pero Enoc tiene este punto diferente. Dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nosotros vemos de por qué caminaba Enoc con Dios? Porque agradó a Dios. Entonces, no sé si de pronto cada vez que nosotros venimos y estamos buscando la presencia del Señor en medio de la alabanza, nosotros, ¿qué queremos con ese abrir nuestra boca y cantar? Que escuchen la voz linda que tenemos. Que podamos. Sí, pero sí, o sea, yo quiero que lo analicemos, yo quiero que lo meditemos, yo quiero que pensemos si de verdad hay un anhelo de nosotros de agradarlo a Él, ¿sí? De que diga ya desde su trono, oiga, mire qué bonita la alabanza de mi amado Jesús ahí en Neiva, oiga, yo quiero bajar allá y estar con ellos, ¿sí? Entonces, Enoc agradaba a Dios, eso es precioso, yo creo que mire, si nosotros de pronto en nuestro diario vivir no lo estamos haciendo todavía, oremos a Dios para que podamos ser agradables a Él y tomemos pasos para empezar a agradarle a Él, porque es un caminar con el Señor, ¿verdad? Entonces, sí, continuemos. Dice el versículo 6, leamos el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros venimos con esa mentalidad de que queremos agradar a Dios, ¿cierto? Dice aquí que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí vamos encontrando elementos que nos hacen entender cómo podemos nosotros agradar a Dios, cómo podemos caminar con Él, ¿verdad? Entonces dice, pero sin fe es imposible, no se puede agradar a Dios. Y volvemos al punto de qué es la fe. El viernes también lo estábamos viendo, ¿cierto? ¿La fe qué es? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la fe? ¿Qué es esa certeza de lo que se espera? ¿Y qué es esa convicción de lo que no se ve? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién quiere de pronto, quién lo tiene muy muy claro o lo quiere explicar? ¿Qué significa fe? Es creer en lo que no vemos. ¿Y qué? No podemos ver y creemos. Sí. ¿Y qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? A Dios no lo vemos. Pero exacto. Claro. Tenemos la certeza. Exactamente. ¿Y qué estamos esperando nosotros? Porque dice aquí, sí, pero fíjese lo que dice aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cuál es la certeza de lo que estamos esperando? La salvación. La salvación es una cosa que Él, claro, es una cosa que Él nos da. Pero en vez de utilizar la palabra salvación, utilicemos más bien la palabra de su segunda venida. Hablemos más bien de la vida eterna, ¿cierto? Pero de la segunda venida de la vida eterna, ¿cierto? Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
el Señor a nosotros nos dice, mire, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en Santiago también que si tiene fe, dice, los demonios también creen y tiemblan. En estos días estaba hablando con mi hermana acerca de esta palabra y me decía, uy, esa palabra a mí me impacta mucho, me parece muy impresionante que los demonios creen en Dios y no solamente creen, sino que tiemblan también. ¿Sí? Entonces, el creer en Dios no significa simplemente decirlo, no simplemente significa hacer una oración, ¿cierto? Repitiendo, venga, repita conmigo. Señor, quiero la salvación, perdona mis pecados. No, o sea, eso no se trata de una cosa solamente, aunque es importante hacerlo porque dice la palabra también en Romanos, ¿cierto? Que es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca, exactamente, pero con nuestro corazón. El creer no significa simplemente quedarme ahí. Dice también Santiago que la fe sin obras es muerta. Y si yo entro en el camino del Señor, pero sigo siendo la misma persona, ¿en dónde está la fe? ¿Cierto? Hay un cambio en nuestra vida. El creer trae una diferencia en nuestra vida. Bueno, entonces sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener fe, tenemos que tener unas obras vivas que demuestran esa fe, porque hay otro problema en cuanto al punto de la doctrina, y es que las obras no son las que nos salvan, sino nuestra fe en Cristo. Entramos en esa fe y empezamos a hacer, según el Espíritu Santo, ¿cierto?, las obras que agradan al Señor, las obras que son agradables a Él. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque busquemos nuevamente aquí lo que dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, ¿sí?, debemos nosotros venir creyendo que Dios está en medio de nosotros, no sugestionándonos, no diciendo, sí, Dios está aquí, sino que eso sea una realidad en nuestras vidas, que nosotros veamos a Jesús tan real como ver a Elizabeth acá y poder decir, hola Elizabeth, preciosa, qué alegría verte aquí. Siento que si nosotros vamos a ver a Jesús de verdad, o sea, si es real que Jesús está aquí con nosotros, a pesar de que no pueda hacer lo mismo de abrazarlo así como abrazó a Elizabeth, sí podemos decirle, Jesús, gracias por estar aquí. Yo no te veo de pronto con mis ojos terrenales, pero sí podemos verlo con nuestros ojos espirituales, sí sentimos su presencia y sí sabemos que Dios puede hacer sanidades y cosas poderosas, como lo que ha hecho el Señor en este tiempo con Jorge. ¿No lo estamos viendo? Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Sí es así? Gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la siguiente partecita. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces usted no crea que porque viene aquí y somos 10 o somos 15 personas, entonces el Señor no está. No. Dice la palabra del Señor y Él no se niega, Él no es mentiroso, ¿cierto? Dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dice que Él es galardonador de los que le buscamos. De los que le buscamos. Bueno, entonces, pidámosle a Dios que hoy podamos agradarlo y que agradarlo sea caminando con Él. ¿Sí? Vamos a dar paso cada día a caminar con Él, a buscar su presencia cada día, ¿sí? Cuando es creyente no solo la persona hace una decisión, ¿sí? Usted es una persona que debe tener una vida íntima de unidad con Dios, ¿sí? Caminando todos los días con Él. Nosotros todos los días debemos pedir ese nivel. No sé si todos leyeron una frase que mi pastor Antonio en estos días acerca de los niveles de oración. ¿Se acuerdan más o menos? Entonces el primero decía que es la oración, ¿cómo es? Obligada. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recién entramos? Uy, no, qué pereza llegar a las 10 porque es que están orando.
Es una oración, ¿qué? Obligada. No quiero que porque es que, o sea, no. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si nosotros llegásemos a las 10 de la mañana, nosotros podemos todos, ese clamor, si dice la palabra del Señor, que si uno hace huir a mí, todos a veces, y si estamos todos orando, si estamos todos buscando esa gloria de Dios, esa presencia del Señor, va a ser impresionante, ¿verdad? Entonces, la primera oración es obligada. ¿La segunda cuál es? ¿No se acuerdan? Les recuerdo, como un hábito. ¿Sí? Entonces ya, claro, me está haciendo falta, tengo que orar, entonces por la mañana oro, por la tarde también oro un ratito, por la noche, bueno, y por la mañana normal, bueno. En fin, se va volviendo algo de disciplina, ¿cierto? Después es un deleite, ¿sí? Entonces ya no es simplemente que obligar, que no quiero ir, que pereza llegar temprano porque esto, porque lo otro, que pereza ir el martes porque es que es oración, ¿cierto? Sino que es un deleite, es una cosa que uno dice, me voy a encontrar con Dios, o sea, no es que voy a decir palabras y como si fuera una ametralladora, ¿cierto? Sino que voy a encontrarme con Dios. Y de pronto cada uno de nosotros está en un nivel y muchas veces la oración no le hace sentir una emoción así grande como cuando está la alabanza que usted se para y aplaude, por lo menos, o bueno, alguna cosa se hace. La oración es mucho matando muchas áreas en nuestra vida, ¿sí? Y debe ser así, debe ser como que el espíritu crezca, ¿cierto? Y la carne. Y ya el último punto de la oración, de eso que nos envió el pastor Antonio, decía, ¿sí se acuerdan del último punto? No. Espíritu de oración y unidad con Dios, que nos fundamos con Él, no que sea solamente un deleite, no que sea solamente la necesidad porque ya se creó el hábito, no que sea una cosa obligada, sino que sea una unidad total con Dios, una fusión total con Él. Y yo creo que nosotros lo buscamos y el Señor viene y hace eso en nuestras vidas, de tener esa unidad con Dios. Entonces el caminar con Dios es esa unidad con Él todos los días, todo momento, ¿sí? 24 horas del día, así estemos durmiendo, pensando en Él, ¿sí? Así estemos haciendo nuestras actividades diarias en la casa, en la oficina, en el colegio, que sea siempre caminando con Él, caminando con Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces hablábamos acerca de una vida de fe, ¿verdad? Como el primer punto. ¿Recuerdan los 3 puntitos que les dije que íbamos a mirar? Una vida de fe, ¿cuál era el segundo? Compañerismo. Y el otro es una vida de frutos. Voy a tratar de no extenderme tanto porque yo sé que ya está tarde, que el tema es muy bello, pero vamos a adelantar, ¿vale? Entonces en Génesis, volvamos nuevamente a Génesis capítulo 5, nos narra esa historia de quién fue Enoc, ¿verdad? Vamos nuevamente allá a Génesis capítulo 5. ¿Sí? La vida de Enoc. Y vamos a leer el 21. ¿Sí? Génesis 5:21 dice: vino Enoc, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Y qué? ¿Qué hizo Enoc? No. Versículo 22. Y caminó. Escuchamos y vemos aquí en la Biblia una persona que caminó con Dios. ¿Sí? Y caminó Enoc con Dios. Tremendo. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? Entonces, como veíamos hace un rato, es un nombre que sobresale. No murió, fue llevado al cielo a vivir con Dios. O sea, Dios
caminaba con Enoc y dijo, no, es que este hombre a mí me agrada mucho. Amigo, camine, vámonos para el cielo. Era su amigo. Amigo, sí, vamos, se la pasaba conversando con él, o sea, si caminaban juntos. ¿Usted qué hace con una persona que camina todo el tiempo al lado suyo? ¿Usted qué hace como esposo todo el día? ¿Qué hace doña Angie con don Francisco cuando se levantan? Se toman sus tintos, charlan, ¿cierto? Hablan acerca de las preocupaciones muchas veces, de las situaciones que se presentan, ¿sí? De los nietos. De los nietos, de las nueras, ¿cierto que sí? Entonces eso es lo que hacen, eso fue lo que hizo Enoc con Dios, caminó con él. Y Dios nos está diciendo, es que entiéndanme lo que yo quiero decirles hoy. Entiéndanme que el Señor dijo caminar con Dios. Esa es la palabra que el Señor quiere darnos hoy a nosotros. El Señor quiere caminar con nosotros, ¿no les parece precioso? O sea, el Señor quiere estar ahí al lado de María Eugenia, doña Nancy. Él quiere caminar con nosotros, nos parece precioso. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere que nosotros, que de verdad en nuestra vida lo más importante sea Él. No una casa, no un trabajo, no un carro, ¿cierto? No los mismos nietos, como hablábamos ahorita, hasta el mismo esposo. Sino que lo más importante sea Dios en nosotros. Mire, cuando nosotros llegamos a esa plenitud con Dios, tenemos nuestra vida compacta totalmente. Pueden venir situaciones difíciles, duras, claro que sí, las emociones a uno le juegan pasadas terribles muchas veces, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos completos con el Señor, llenos de Él, completos en Él, caminando con Él, vamos a tener una vida totalmente diferente. Pero quiero decirles esto, no solamente una vida diferente aquí en la tierra, ¿sí? Una vida para llevar su palabra a otros, y una vida para seguirla viviendo en deleite con Él allá en el cielo. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Esto es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Entonces, miremos algo en Romanos 10, capítulo 17, acerca de... voy a leerles un momentico nuevamente Hebreos, pero vamos a buscar también Romanos, por favor. Romanos 10, 17. ¿Sí? Romanos 10, 17. Romanos está después de qué? Hechos. Es bien bonito uno poder ubicarse en los libros de la Biblia, ¿sí? Eso como se adquiere leyéndola, ¿cierto? Así es de la forma en que más rápido nos ubicamos. Entonces, Romanos 10, 17. Exactamente, entonces 10, 17 dice, estamos viendo el primer punto que significa una vida de fe. O sea, para caminar con Dios el primer punto es una vida de fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos la fe? Dice aquí Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y voy a leer nuevamente lo que veíamos ahorita en Hebreos. Sí. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en Hebreos 11, 6 tenemos la respuesta de cómo nosotros vamos a tener esa fe, dice creyendo en Dios, tener una vida de fe. ¿Y cómo la obtenemos? Dice, la obtenemos oyendo la palabra de Dios. La fe no es nunca aparte de la voluntad de Dios. La fe no es adivinando lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender qué es lo que Dios quiere? Leyendo su palabra, ¿sí? Buscando el que Él nos hable, así como les digo yo, Señor, ¿cuál es la palabra, Padre? Un sueño, alguna cosa que tú me hables, ¿sí? Claro que a veces nosotros siempre queremos que Dios nos hable audible, y de pronto hasta nos habla y le hacemos caso, entonces ¿para qué nos habla? ¿Cierto? La palabra, eso es lo que tenemos. ¿Qué otra forma tenemos de que Dios nos hable? A través de sus siervos, ¿verdad?
a través de los pastores, a través de la enseñanza, la predicación. ¿Listo? Entonces, la fe no es adivinando, la fe es algo que nosotros buscamos, ¿sí? Buscamos la presencia del Señor y Él nos va a hablar sus palabras y allí se desarrolla la fe. Cuando escuchamos sus palabras se desarrolla la fe, ¿sí? Como hizo, por ejemplo, Abraham. Abraham le dijo, Dios le dijo, Abraham, salga de la tierra donde usted está. Y él hizo caso, ¿cierto? Y todos pudieran haber dicho, no, está loco. O Noé, que es de los que estamos hablando ahorita, de esta generación, de pronto alcanzamos a hablar un poquitico acerca de eso. ¿Qué le dijo a Noé? Noé, construye un arca porque voy a enviar lluvia. Pero lluvia, ¿pero qué le pasa? Y 100 años duró construyendo, sí, muchísimo tiempo, ¿verdad? Duró construyendo el arca. Y eso se efectuó, ¿sí? Eso se efectuó, juicio de Dios. Entonces, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, la voz de Dios nosotros la podemos escuchar por las páginas de la palabra, de la escritura, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, por sus siervos. No es algo de sugestión, ¿sí? No es algo en donde usted le dice, declare que usted es sano, dígalo. No, o sea, hemos hablado acerca de que la fe es, yo sé la condición en la que estoy, pero Dios es el que modifica esa condición de enfermedad y todo lo que pueda estar pasando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no es algo de sugestión, no es algo que yo digo, que yo reclamo como exigiéndole a Dios o como tratando de sacarle las cosas de los bolsillos, ¿verdad que no? No podemos hacerlo de esa manera. La fe es agradar a Dios, es experimentar el andar todos los días con Él, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, como estamos viendo allí a Enoc, nosotros no vemos, ¿cierto?, que allí hubiera estado escrita la Biblia ni nada de eso. O sea, entendamos que la Biblia es para nosotros, la Biblia es para este tiempo. Aún los apóstoles, algunos de ellos fueron los que escribieron partes de la Biblia, y Pablo nos entrega unas cartas maravillosas en donde nos da una revelación acerca de Jesucristo, de la palabra y de todas estas cosas, pero en la antigüedad ellos no tenían eso. Entonces, ¿cómo hizo Enoc para conocer a Dios y para agradarle a Dios? Entonces, sucede que Enoc vivió en la misma época que estaba Adán, y Adán sí caminó con Dios también, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, exacto, entonces claro, ¿qué se la pasaba haciendo Enoc entonces para conocer a Dios? Hablando con Adán. Adán, pero cuéntame cómo es Dios, cómo, ¿sí? Ahorita vamos a mirar algo, miremoslo de una vez, porque después de nosotros se me olvida. Génesis capítulo 5 nuevamente. Génesis 5 otra vez. Dice, vivió Enoc en el 21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces, aquí hay una cosa que debemos entender cuando leemos esto. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Hubo algo en la vida de Enoc que transformó su vida y dijo, yo quiero andar con Dios, yo quiero caminar con Él. ¿Qué fue? Según lo que estamos leyendo aquí en la palabra. Exacto. Vino su hijo y le dijo, tremendo. ¿Qué estaba pasando en esa época también? ¿Qué se estaba viendo ya? La maldad, ¿cierto? O sea, no era una época que, ay, no, tan chévere todo, aquí todos son santos. No. Miremos cómo dice la palabra, que era una época terrible. Y dice la palabra del Señor que como en los días de Noé nosotros estamos viviendo esta época también. ¿Cómo eran los días de Noé? La gente estaba matándose, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Violencia, promiscuidad, homosexualismo. ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? Corrupción, cosas terribles que están pasando en este tiempo. Entonces, vino esto tremendo en la vida de Enoc, ese anhelo y ese deseo.
en nuestras vidas, en nuestro testimonio de vida, hay cosas que nos han hecho venir a Dios verdaderamente. Probablemente alguna persona nos invitó, probablemente hay una invitación que nos ha hecho otra persona y venimos por eso, ¿cierto? Pero cuando realmente tenemos ese encuentro con Dios, como esa necesidad que desgarra nuestra alma, que dice, o sea, yo tengo un hijo, dice, no, yo tengo un hijo, pero miren esta tierra cómo está retanada. Y acababa de empezar, ¿cierto? Acababa de empezar la tierra. Entonces dice, no, yo tengo que hacer algo tiene que cambiar en mi vida, algo tiene que ser diferente en mi vida, yo no puedo seguir como estoy, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Empezó a caminar con Dios. Entonces, fíjense en cómo es de hermoso, cómo es de importante estas cosas que nos habla la palabra, poder entender nosotros que en dos frases el Señor nos está dando una revelación tremenda acerca de cómo Él quiere también muchas veces que nosotros tengamos esos encuentros con Él. A veces pasan circunstancias muy difíciles en nuestras vidas, pero nosotros no debemos conformarnos con vivirlas como las vive el mundo, sino que la invitación que el Señor nos hace hoy es a que caminemos con Él, a que lo busquemos a Él y a que empecemos esa vida de caminar con Él, todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿quieren ustedes caminar con Dios? Amén. ¿Sí? El caminar con Dios no es solamente ir a la iglesia, no es saber los hechos de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque como hablábamos al principio, es muy bueno saber todas las cosas que aparecen en la palabra, porque allí vamos a encontrar el carácter de Dios, vamos a saber qué le gusta, qué no le gusta, como cuando vivimos con una persona y ya por todas las cosas que ha hecho durante los años que conocemos a esa persona, conocemos si le gusta el café, ¿cierto? Conocemos si le gusta el chocolate, si le hace daño, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él como una persona, como entendiendo que, como hablábamos el viernes, que Él tiene un alma también y que Él se duele con las cosas que hacemos, que Él se duele con las cosas que están pasando en el mundo, pero que Él no va a hacer lo que nosotros no estamos dispuestos también a cambiar en nuestras vidas propiamente, ¿cierto? Y también Él pide todo el tiempo que nosotros estemos orando. Si nosotros queremos ver cambio y transformación en nuestras familias, en nuestra propia vida, en nuestra nación, ¿cómo vamos a hacer para cambiarla? ¿Con pensamientos e ideas filosóficas? Quiero contarles algo. Cuando estaba estudiando esta palabra, hablaban acerca de un hombre que de pronto ustedes han escuchado, que es Karl Marx. Este hombre era cristiano y a los 17 años él escribió un ensayo acerca de Dios y de la unidad que uno debía tener con Él, y uno lo escucha y uno dice, o sea, este hombre escribió esto, Karl Marx. Quiero que por favor, si ustedes quieren, búsquenlo, revísenlo, si quieren yo les mando el link para que ustedes se den cuenta qué pasa con esto. Nosotros podemos tener una vida en donde estudiemos, en donde oremos, en donde vayamos a la iglesia, pero no es una vida transformada, no es una vida donde se conoce a Cristo, porque algunos saben posteriormente que es el fundador, este hombre es el fundador del comunismo, ¿sí? Se volvió ateo, exactamente, y dice una frase terrible, voy a leerles el antes y el después de que ocurre esto. Yo no lo voy a decir para poner a debatir ni nada de eso, sino para que entendamos cómo nosotros podemos hoy estar aquí, ¿sí? Pero tenemos que caminar con Dios todos los días, estar de verdad con Él, o sea, buscarme. Mire, y si no lo tenemos, si no de pronto sentimos, sino solamente cuando venimos a la iglesia y está la adoración así tan linda y a veces uno como que dice, uy, me estremeció y como que sentí la presencia de Dios, pero es que Dios quiere que eso sea todos los días, en todo tiempo y en todo momento, no por emociones, sino que sea una realidad en nuestras vidas, porque hay un peligro muy largo, muy grande, muy terrible. Entonces, miren lo que él decía antes, dice, por medio del amor de Cristo, esto lo escribió Carlos Marx, dice, por medio del amor de Cristo volvemos nuestros corazones
al mismo tiempo hacia nuestros hermanos, quienes están interiormente ligados a nosotros y por quienes Él se dio a sí mismo en sacrificio. Él está escribiendo allí de Jesús, ¿sí? Dice, poco después de que Max recibió este certificado de graduación en su colegio, eso fue a los 17 años, algo misterioso sucedió en su vida. Se volvió profunda y apasionadamente antirreligioso. Un nuevo Max comenzó a emerger. En una poesía escribe, que eso es lo que quería leer, es algo terrible, dice, deseo vengarme de aquel que gobierna, no, en lo alto dice. Deseo vengarme de aquel que está en lo alto. A mí me pareció impresionante cuando yo lo estaba escuchando. Entonces, no es de pronto muy bueno nuestro inicio en las cosas del Señor. Y aquí viene mi testimonio. Yo duré mucho tiempo, después de la primera vez que fui a la iglesia, yo veía la alabanza y me parecía muy bonito y muy hermoso. Y cuando uno inicia las cosas del Señor, las cosas nuevas a uno le parecen muy bonitas porque como que le abren a uno los ojos a través de la palabra, ¿cierto? Entonces es como cuando el sembrador sale a sembrar la semilla, la siembra y esta empieza como a, ¿cierto? Pero vienen las dificultades, los problemas, el novio, el exnovio, y a mí me pasó esto y duré fuera 2 años, pero algo el Señor había puesto en mí y yo en esa época estaba en la universidad y yo decía, ay, ¿yo cómo hago para pedirle a Dios que me ayude en este examen si yo no estoy bien con Él? Decía yo, ay, no, Dios mío, o sea, yo sentía como esa culpa, ¿sí? Como esa cosa de que yo sabía que a causa de mi pecado yo no había seguido y yo, en medio de las cosas difíciles que yo viví, porque muchos de ustedes saben que yo quedé embarazada cuando apenas estaba en 11, ¿sí? Entonces muchas de esas cosas que pasaron en mi vida, las cosas de mis papás y todo eso, hicieron que yo tuviera una vida como muy atada, muy fracturada mi alma, ¿sí? Bueno, una cantidad de cosas terribles. Entonces muchas veces el pecado, eso es lo que hace que la persona no pueda entrar bien al camino del Señor, ¿sí? Pero el Señor tuvo misericordia de mí, usó personas para que oraran por mí, para que me llamaran, para que me dijeran otra vez vuelva a la iglesia. Pero entonces, ¿qué pasaba? El hecho de que yo estuviera en la iglesia no significaba que hubiese cambio y transformación en mi vida. Yo seguía sintiendo como ataduras en mi vida. Yo lo cuento esto, yo no sé si alguno de ustedes le esté pasando. Yo lo cuento porque el Señor me hablaba también acerca de la palabra testimonio, ¿sí? Entonces encontraba yo como que yo le servía al Señor, como que yo quería, y en un momento a otro, no, que predique, que hable en el seminario, y no, yo decía, Dios mío, o sea, sí, yo quiero hacerlo, pero yo sabía que dentro de mí había una lucha interna terrible. Y el Señor tuvo misericordia de mí, llevó personas a la iglesia donde nosotros nos encontramos en ese tiempo, que como profetas de Dios vieran lo que pasaba en mi vida, y me dicen, uno de estos profetas que es el pastor que predica aquí en este lugar, usted no conoce al Señor, usted lleva años, pero usted no conoce a Dios. Miren, para mí esas palabras fueron como, ¿qué? O sea, ¿usted qué me está hablando? Como que, claro, porque es la maestra de lo físico. Yo decía, ¿cómo así que yo no conozco a Dios? O sea, ¿qué he hecho todo este tiempo? Pensé yo, he perdido mi tiempo en este tiempo, ¿no? Entonces, yo recibí muy mal en ese momento porque fue una tristeza en mi corazón, fue una cosa así como muy fuerte para mí. Pero a veces es necesario que nosotros nos digan esas palabras fuertes para poder salir de lo que nosotros nos encontramos. Miren, muchas veces uno dice, ay, pero ¿por qué? Sí, a veces porque la palabra es como tan dura, porque hay cosas como que siente uno como que se raja por dentro, no sé si les ha pasado, cuando viene la palabra del Señor. Entonces yo decidí en ese momento y dije, Señor, no me importa el tiempo que pasó, no me importan las cosas que ya, o sea, ya lo que ocurrió, lo que ya supuestamente yo había como empezado a hacer un castillito supuestamente de las cosas del Señor, había ya leído la Biblia una vez y yo creía que, mejor dicho, eso era la maravilla, o sea, una vez la Biblia de tapa a tapa, entonces no, pues mejor dicho, no, nada de eso. Yo dije, no, o sea, eso no es nada, Señor, si no te conozco, quiero conocerte, Señor. Amén. Quiero estar contigo, quiero buscarte a ti.
Y yo digo, yo no sé, pues de pronto yo tengo muchos errores todavía, obviamente, pero el Señor me ha dado cosas maravillosas, un esposo máximo, o sea, yo digo, decía en estos días a una persona, yo no tengo problemas de que si llegó, de que si no llegó, de que está tomado, no, es un hombre de Dios, ¿sí? Como les digo, o sea, todos tenemos nuestros errores, pero es una persona que yo digo, Dios mío, o sea, gracias. Y cuando yo viví en mi infancia, en mi niñez, yo decía, es terrible estar casado, porque yo veía las cosas que pasaban con mis papás y todo eso, y yo decía, no, esto es una cosa horrible. O sea, y yo muchas veces le decía a mi papá, esto parece un infierno, porque le pegaba a mi mamá, porque bueno, pasaban unas circunstancias muy horribles en mi casa, yo era la que tenía que enfrentarme muchas veces con él y decirle, no lo haga más. ¿Sí? Cosas muy feas que viví en mi familia, entonces yo decía, no, o sea, esto no, por ningún lado, mejor dicho. Entonces yo digo, Señor, gracias, porque Él me permite tener ese encuentro con Él, me permite buscarlo, anhelar ese caminar con Él, porque de verdad que lo anhelo mucho, el estar con Él, el estar sumergida en su presencia. Yo le pido mucho al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, con tu fuego, ¿sí? Es un clamor que yo tengo constantemente con el Señor y úsame, yo también quiero que el Señor me use, pero le digo también, mi oración no es solamente para mí, mi oración es por cada uno de ustedes que están aquí hoy. Mi oración también es pidiéndole al Señor, Padre, tú has hecho cosas conmigo y yo sé que va a hacer cosas más grandes, pero es Él el que lo hace, ¿me entienden? Y quiero que también así mismo lo haga con cada uno de nosotros. Entonces el Señor quiere que nosotros caminemos con Él. Él nos está llevando a esa vida de caminar con Él. Y dice el siguiente punto, el punto 2, acerca del compañerismo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos esa íntima comunión con Él. Dios quiere que nosotros seamos sus compañeros. ¿Compañeros en qué? Hay una tierra en este momento que está terrible. Hay un tiempo en el que estamos viviendo en que no somos ajenos. Vemos un gobierno corrupto, vemos una cantidad de cosas que pasan entre nosotros mismos, intransigencia, violencia en la casa, malas palabras, ¿cierto? Peleas. Los niños generalmente ahora están viviendo es con su mamá nada más. ¿Sí? Vemos una época totalmente terrible, entonces dice Dios, yo quiero que usted sea mi compañero, ¿sí? Quiero que entre nosotros haya compañerismo, pero no es solamente para que nosotros nos deleitemos en Él, porque dice la palabra del Señor, porque nuevamente lo recito, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y el Señor quiere que nosotros seamos sus compañeros para predicar también la palabra, para que Él nos diga a nosotros, mira esto, mira. A nosotros mismos nos da mucho dolor ver que muchos de nuestros familiares aún no se han convertido y los vemos allí sumidos en el pecado, en la maldad, en las tinieblas. Y nosotros quisiéramos como decirles, no sé si a alguien de ustedes les ha pasado como poder decirle, oiga, pero entienda por favor, mejor dicho, que cambie su manera de ser, no podemos hacerlo, ¿verdad? O no nos podemos meter en la mente de la persona para que sea transformada y cambiada. ¿Quién es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces Él es el único que va a traer esa transformación y ese cambio, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos ese compañerismo. Ahora les pregunto, ¿tienen esa clase de compañerismo con Dios? ¿Estamos comprometidos con lo que Dios quiere hacer en esta tierra? Es una pregunta para que nosotros mismos digamos, Señor, más bien, Padre mío, queremos tener esa clase de compañerismo contigo. Queremos tener esa clase de compañerismo contigo, tener misericordia, porque no podemos seguir pasando y viendo que los vecinos están en su maldad y en su pecado. Muchas veces de pronto les hemos predicado, no sé, ¿cierto? Tal vez no, pero ¿qué nos dice el Señor? Que oremos. ¿Qué nos dijo hace un tiempo el Señor a través del pastor Mauricio?
que estamos en época de acuartelamiento, que ahorita en este momento somos nosotros, porque el Señor quiere edificarnos a nosotros, quiere hacer cosas en medio de nosotros para poder llevar la palabra. Pero eso no quiere decir que si yo estoy con un compañero de trabajo y está en una situación difícil, no le hable yo de Cristo. Que si está enfermo no le diga yo, venga, oremos. ¿Cierto? Oremos que el Señor lo puede sanar. El Señor puede quitarle esa migraña que tiene. O bueno, cualquier enfermedad, lo que sea, ¿vale? Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos ese compañerismo con Él. Y tercer punto, el Señor quiere que nosotros tengamos una vida que da frutos, ¿sí? Entonces, iba Jesús haciendo el bien, es una palabra que aparece cuando Él empieza su ministerio. Dice, iba Jesús haciendo el bien, ¿sí? Entonces, qué bueno es que nosotros, a partir de ese conocimiento que tenemos de Dios, tengamos ya no frutos dignos de arrepentimiento que debemos tenerlos todos los días, sino frutos de hacer el bien, frutos buenos, ¿cierto? Frutos que le entreguemos a Él, que Él vea esas manzanas que tenemos nosotros, esa fruta, eso que sale de nosotros, que sea agradable para Él, como veíamos al principio, ¿sí? Que Él diga, qué rico, yo quiero ir a estar ahí con Luzmila porque es que da un fruto delicioso. Me gusta mucho ese fruto que está dando Luzmila. Eso es una cosa preciosa que el Señor pueda decir de uno eso, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros demos esos frutos. Entonces, finalmente, vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3 y 4. Segunda de Pedro. Vamos por este camino, pero hay algo que va a ocurrir, que lo hablábamos al principio, y es que Jesucristo vuelve. Jesucristo quiere caminar con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3. Jesús quiere caminar con nosotros, pero va a haber un tiempo de juicio. ¿Qué ocurrió después de que falleció el hijo de Enoc? El hijo de Enoc fue Matusalén, que dice, ¿ustedes han escuchado acerca de Matusalén? ¿Qué cosas han escuchado acerca de Matusalén? Exacto, porque fue el hombre más anciano, el que más ha vivido en toda la tierra, sí, fue Matusalén. 969 años, casi el año 1000. Pero venga, y uno diría, pero ¿por qué Dios esperó para que durara tanto tiempo Matusalén? El nombre de Matusalén significa cuando muera será enviado. Matusalén significa su nombre, cuando muera será enviado. Matusalén, a nadie más yo he escuchado nunca, no sé si ustedes han escuchado que alguien se llame Matusalén. Matusalén, su nombre significa, vuelvo a repetirlo, cuando muera será enviado. Nosotros una pregunta, si digamos a ver si 2 años que se medían antes eran iguales a como Sí, eran iguales. ¿Qué ocurre después del diluvio? Los años se van acortando, ¿sí? Y después los invito a que revisen allí en la Biblia, Génesis capítulo 6, 7, allí empieza el Señor a decir, van acortándose los años a tal punto que dice ya en el libro de Salmos, si no estoy mal es en el Salmo 90, en donde habla, Salmo 90, ¿sí? En donde habla acerca de que el hombre tiene en la tierra 70 años, máximo 80. Pero es un promedio, o sea, no quiere decir que las... Sí, no, lo que pasa es que en Salmos dice Moisés, porque ese es un salmo de Moisés. Dice, quién sabe que los años de los hombres son 70 y los más fuertes 80. Pero el último término que Dios le puso a los años de los hombres fue en Génesis 6, cuando dijo,
que los años de nosotros serían 120. Y nosotros vemos ancianos que logran máximo como esas edades, 104, 120, inclusive en Japón, en China. Exactamente. Pero es como el límite. Ese es el límite que Dios marcó. Pero que eso en la edad no ha habido como época, ¿no es cierto? Porque digo yo en cuanto al promedio de vida. Ah, sí, claro. Porque después de que en la Segunda Guerra Mundial que se inventaron ciertos medicamentos como los antibióticos, el promedio de vida ha ido aumentando. Subió. Por ejemplo, aquí en la época de Bolívar y todo eso, las personas no vivían más de 40 o 45 años. Y ahora Por las el promedio de vida en enfermedades. Colombia está Y lo mismo. en 70 y los hombres en 80. Sí, y lo mismo los niños, ¿no? Los niños se La morían mucho. mortalidad también es una muy Exacto. Pero entonces, ¿a qué punto? ¿Cuál es el punto ya para terminar, para culminar acá? Entonces, fueron 969 años y el nombre de él fue Cuando muera será enviado. Cuando muere Matusalén, viene el diluvio. Porque era Viene. un profeta y lo que hizo el profeta fue ponerlo como señal, igual que Isaías. Entonces, Enoc fue un profeta de Dios. El fruto que dio él, su propio hijo, profetizó, ¿sí? La edad de él profetizó hasta el momento en que fue destruida, fueron muertos todos los habitantes de la tierra en ese momento. ¿Y por qué se metieron en el arca los animales? Porque también los animales murieron, ¿verdad? Entonces, vemos un tiempo en ese momento. Vemos un tiempo actual también en donde Dios nos está diciendo a nosotros: quiero que caminen conmigo porque vengo pronto. Y así como se efectuó ese juicio que ocurrió con el diluvio, así mismo se van a efectuar los juicios que vienen para esta tierra en este tiempo. Entonces, oremos a Dios, clamemos a Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son duros y difíciles. Y tal vez muchas personas han dicho: pero ¿por qué se retarda tanto el Señor en venir? Leamos por favor 2 de Pedro 3, 4. Dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 10, y aquí terminamos, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Entonces, el Señor nos está hablando acerca de un tiempo de juicio que viene para toda la tierra, acerca de cosas tremendas que están por acontecer y las vemos plasmadas allí en la palabra de Dios. ¿Sí? Dios quiere que nosotros entendamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tal vez estas palabras pueden ser duras y uno decir: uy, no, pero ¿cómo así que terminamos como motivados y ahora hablamos de una palabra de juicio, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que nosotros entendamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que nosotros entendamos que Él hizo en esa época de Noé y que Él hará cosas también en esta época. Se están alcanzando la suma de las copas
de la ira del Señor, ¿sí? Se está sumando ira, ¿sí? Se escucha mucho la oración de Señor, este mundo está terrible, ¿sí? Entonces, dice que Enoc como profeta sabía que venía, que se acercaba el juzgamiento, y lo que hizo fue caminar con Dios. ¿Qué hizo él? Tener una vida fructífera. ¿En qué? En el reino de los cielos. En un momento a nosotros se nos pueden ir a la basura nuestros juguetes que tenemos en la tierra. ¿Qué juguetes tenemos? Nuestra casa, nuestro carro, ¿cierto? La profesión, el trabajo, todas estas cosas pueden ir a la basura. La misma salud. ¿Entendemos esto? Dice, pero Dios está haciendo que nosotros tengamos una conciencia diferente de las cosas que están por ocurrir y que le busquemos, que caminemos con Él. No podemos retroceder en esta búsqueda. Nosotros, yo escuché, perdónenme que necesito decir esto, y es que en los días que estuvimos en Bogotá, me mandaron un mensaje diciéndome que por favor orara por una familia, porque el Señor había salido de su casa en el carro y cuando retrocedió mató a su hijito de 2 años. Que la mujer, la esposa, quería suicidarse y que él estaba como loco, o sea, no sabía qué cosa tan terrible. Yo cuando a mí me mandaron ese mensaje, no se me conmovió muchísimo. O sea, yo dije, Dios mío, qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, muy terrible. Y uno podría decir, uno no quisiera nunca que sus hijos, ¿cierto? Sus hijitos que uno ha tenido, les pase nada mal, ¿verdad? Pero Dios, nuevamente, por tercera vez, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. O sea, el Calvario, la cruz no fue un accidente, ¿sí? La cruz no es una casualidad, no, que fue que les cayó mal y lo mataron. Él lo entregó por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Entregó a su Hijo que no tenía ningún pecado, que no tenía ninguna mancha, ¿cierto? Él lo entregó. Y entonces nosotros diríamos, qué cosa tan terrible la que pasó, ¿cierto? Ese hombre nunca había querido hacerle daño a su hijo, ¿verdad? O sea, uno nunca piensa, uno dice, Dios mío, por eso es que uno tiene que también, uno dice, uno tiene que andar pilas con los niños, uno tiene que andar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo vemos el amor de Dios hacia nosotros? Él entregó a lo más preciado que él tenía, lo más hermoso, lo más santo, puro y bello, que era su propio Hijo Jesucristo, por nuestra salvación. Entonces, quiero decirles algo respecto a esto. Dice, si nosotros morimos y vamos al infierno, habremos menospreciado estas palabras que el Señor nos está diciendo en este día. Pero no solo eso, sino la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y aún el infierno no es bueno, ni siquiera esto, por haber pisoteado la sangre de Jesucristo. El infierno es un lugar terrible, pero el haber entendido estas cosas, conocido estas cosas e irnos para el infierno sería una cosa horrible, ¿sí? Por eso el Señor nos hace un llamado hoy a que lo busquemos, a que caminemos con Él y a que emprendamos una vida diferente de aquí en adelante. No podemos salir iguales de este lugar, pero eso no depende solamente de Dios, sino de mi decisión de buscarlo a Él, de mi decisión de tener un cambio radical en mi vida, de no seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo. Pongámonos de pie, por favor, y gracias por escucharme. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor en esta hora. Padre eterno, Rey de gloria, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Señor, es una palabra que conmueve mucho, Señor. Nos alegra el hecho de que tú quieras caminar con nosotros, Señor. Y nosotros queremos ser dignos de ese llamado de salvación que nos has dado, Señor. Nosotros queremos pedirte, Padre, en esta hora que tú libertes nuestras vidas. Amén. Que nos limpies, Señor, de todos esos pecados que hemos cometido, de todas esas cosas que hacemos a diario, Señor, y que no son agradables a ti, Padre. Te pedimos en esta hora, mi Dios de gloria, que tú tomes nuestras vidas, Señor. Nosotros, Señor, hemos escuchado esta palabra
Hemos entendido, Señor, que tú has abierto nuestros oídos para escuchar hoy lo que tú quieres hacer por nosotros, Señor. Y hoy queremos, Señor, pedirte, Padre, tómanos, Señor, en tus manos. Queremos hacer tu voluntad, como dice tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo, tu nombre es precioso y maravilloso. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Padre. Hoy te pedimos, Señor, en esta hora clamamos a ti, Rey de Gloria, que nuestros corazones sean transformados, que nuestras vidas sean renovadas, Señor, y que nosotros demos fruto abundante para tu reino, Señor. Que ante esta verdad tan inminente no nos quedemos callados, Señor, porque es terrible, Señor, que sabiendo hacer lo bueno, Señor, y no lo hagamos, porque allí también es contado como pecado, dice tu palabra, Señor. Por eso en esta hora, Padre, yo quiero clamar a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre. En esta hora quiero pedirte, Padre eterno, tu presencia, Señor. En esta hora quiero pedirte, Padre, ese toque tuyo, Señor. Quiero bendecir a mis hermanos, Señor. Quiero, Padre, clamar a ti en esta hora que tú bendigas la fidelidad, Señor. Que tú bendigas ese proceso que cada uno de ellos están teniendo, Señor. Yo te pido, Padre mío, que cada uno de ellos, Señor, pueda ser sanado, restaurado, liberado, Padre. Que estas palabras, Señor, que tú nos has dado en este día transformen en lo profundo de nuestro ser, Señor. Padre, y clamo a ti, Señor, en esta hora, Rey de Gloria, que tú te manifiestes también, Señor, en medio de nuestras enfermedades. Nuevamente, Padre, me oramos a ti, Señor, por las enfermedades de los hermanos, Señor. Padre, y te pedimos en esta hora que tú coloques tu mano, Señor, sobre los cuerpos enfermos, porque escrito está: por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados, Señor. Y allí donde están puestas las manos de mis hermanos, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad, Señor. Padre, que tú traigas esa restauración, Señor, que tú traigas esa liberación también, Señor, en esas áreas de nuestra vida, Padre, que no son agradables a ti, mi Dios. Yo te pido, Padre eterno, también en esta hora, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, como dice, Señor, tu palabra no vuelve vacía, sino que de fruto abundante para tu reino, Señor. Padre, que así, Señor, como es o ha sido, Señor, el anhelo de mi corazón, tú levantes entre cada una de estas personas, esos obreros, Señor, porque escrito está, Señor, en tu palabra también, que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí tú estás preparando obreros, Señor, para tu mies, mi Dios. Yo te pido, Padre mío, Señor, que tú les ayudes en medio de este proceso, Señor, para prepararse como obreros, Señor. Que se entienda esto, Padre mío, y que se pueda efectuar conforme, precioso Rey de Gloria, lo que tú quieres hacer, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Ponemos, Señor, en tu presencia este tiempo y te damos gracias por todo lo que tú nos has concedido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. Quiero pedir el favor a Luzmila que por favor ore por no sé si mientras se reparten los sobres alguien quiere dar un testimonio de las cosas que el Señor ha hecho, de sanidad, o no sé si alguien quiere, aquí está disponible para que dé testimonio. Bueno, gloria a Dios. Vamos a escuchar un momentico el testimonio que tiene la hermana Luz Marina, que nos alegra profundamente. Esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, cuando recién comencé acá, pues venía con muchas aflicciones, pero el Señor gradualmente me está levantando. Resulté con la bacteria de Helicobacter y
saben que el primer tratamiento no se cura, porque a veces es difícil, se va a quedar bastante difícil de saber. Yo oré al Señor y le pedí que me diera la sanidad. Cada vez que comencé el tratamiento, yo oraba al Señor, me ponía en un anillo de sitio donde ella, según el médico me dijo que me quedaba alojada en un cultivo abierto, donde había un lago, y así es donde ella se guarda. Bueno, yo hice el tratamiento por 4 veces en el nombre de Jesús, orando, clamando al Señor, que cuando me hicieran la biopsia, la nueva endoscopia, yo tenía la seguridad y la fe de que ya estaba muerta. Para la gloria del Señor y gozándome en él de verdad, porque sé que comienza la obra y la termina perfecta en nosotros. Dice, diagnóstico anatomopatológico, biopsia de mucosa gástrica corporal, gastritis crónica en 600, o sea, tentistas, ocasionales ecosinófilos, congestión vascular, áreas de hiperplasia alveolar superficial, sin atrofia, gracias a Dios. No se observa metaplasia intestinal ni displasia, que eso también es posiblemente que se pueda desarrollar un cáncer. Helicobacter pylori, negativo a la coloración de azul de color. Amén. Gloria a Dios. Esa que es muy fiable porque tienen las cosas horribles. Y también todos los exámenes, porque fui al médico, estaba bajando de peso de una manera muy rápida. Porque yo iba cada 2 meses, yo comencé, tenía 58 kilos. Comencé de un momento a otro 54, 52, bueno, hasta llegar a 45 kilos, que fue hace 2 meses, 45 kilos. Yo ahorita fui nuevamente al médico, aumenté 1. Me mandó el médico como un poco así, gracias a Dios que un médico de medicina interna excelente, me dijo, Marina, le voy a mandar una cantidad de exámenes. Negocios todo con la persona, pero siempre con la seguridad del Señor, todo con la seguridad. Amén. La verdad es unas poquitas alteraciones chiquititas que no aparecen sino pero que bueno, 3 que Muy bien. Nos alegramos mucho. Vamos a orar entonces por los 10. No sé si hay alguien que quiera que hagamos oración especial. No sé si tú quieres que nuevamente por ti. Vamos entonces, voy a orar por ti y vamos a orar por los hijos y las mujeres. Amado Padre eterno, vamos a extender nuestras manos un momentito hacia acá para orar por vos. Padre de gloria, Rey del poder y de la majestad, Señor. Ponemos delante de tu presencia en esta hora la vida de Jorge, una vez más, Señor. Le damos gracias por la sanidad que has estado haciendo en él, Señor, por la recuperación que vemos en él, Señor. Pero una vez más, Señor, clamamos a ti por esa recuperación total, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, trae esa sanidad, Señor, total sobre su cuerpo, Padre. Restauración de toda su salud, Señor. Tú conoces exactamente todo su cuerpo, todo lo que hay en él, Señor. Tú lo conoces, Señor. Te pedimos, trae esa sanidad, Señor, de la cabeza a los pies, Señor. En su mente, Señor, en su corazón, en su alma también, Padre, y en su espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y nos gloriaremos, Señor, y nos alegraremos en la sanidad completa y la recuperación total que tú harás, Señor, en Jorge, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Yo creo que vamos a ver a Jorge también dentro de poco dando testimonio aquí. Amén. Vamos entonces a orar por los diezmos y las ofrendas. Bueno, Señor, misericordioso, poderoso, proveedor, aquí estamos en tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por todas las maravillas, Señor, que traemos estas ofrendas, estos diezmos con mucho cariño, Señor. Es el fruto de nuestro trabajo, Padre Santo, pero del trabajo que tú nos provees, Señor, para agradarte a ti, Señor, con lo que te corresponde, Padre Santo. Por eso te pedimos que bendiga, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que son para
extender, Señor, tu palabra, pero también, Señor, para el sustento de nuestra casa, Señor, de nuestro pastor y su familia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, y que tú lo multipliques, Señor, y que tú, Padre Santo, nos proveas para que nunca nos falte el pan, Señor, en nuestra casa, el alimento espiritual y el alimento físico, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, con todo el amor, con todo nuestro respeto que sentimos por ti, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres el dueño de toda la riqueza, Señor. Por eso colocamos en tus manos, Señor, toda esta riqueza que tú nos has dado con todo el propósito, con toda nuestra fe, Señor, que es recibida de corazón, Señor, porque la damos de corazón. Amén y amén. Amén. Les pido que por favor no se distraiga para que entreguemos con mucho respeto y mucho amor las ofrendas y los diezmos al Señor, y que inmediatamente vamos a orar para despedirnos. Bueno, si se distraen, entonces de pronto nos demoramos un poquito más. Pero en ese mismo respeto, amor y reverencia. Bueno, vamos a orar para irnos. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre eterno, Dios poderoso y glorioso, yo en esta hora, Señor, te doy gracias por esta reunión que nos has permitido tener para adorarte, para bendecirte, para escuchar tus palabras, Señor. Y en el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a todo tu pueblo con mucho respeto, Señor, porque son personas, son tus ovejas, Señor, son personas maravillosas que tú has traído a este lugar para alimentarse espiritualmente, Señor, para conocer de ti, Señor, y estamos juntos, Señor, también en ese propósito para el cual tú nos llamas, en ese compañerismo, Señor. Nosotros queremos aprovechar también para orar por nuestro pastor Antonio, Señor, y para clamar a ti también por esa sanidad absoluta, Señor, de nuestro pastor Antonio, Señor. Clamamos a ti por esa recuperación total, Padre eterno. Te pedimos, amado Rey de Gloria, que tú lo llenes, Señor, en esta hora con tu presencia, más y más, Señor. Que tu unción, Señor, sea derramada sobre su vida, Padre, más y más, Señor. Amén. Que tú le unjas hasta los huesos, Señor, y que él pueda, Señor, recuperar al 125% sus fuerzas, Señor, su vitalidad, su movilidad, Señor, y todas las cosas, Padre mío. Te damos gracias por él, lo bendecimos con todo respeto, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por su vida y gracias, Señor, por la sabiduría, las enseñanzas, Señor, y todas las cosas que has hecho a través de su vida en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo, Padre eterno, Señor, a toda la iglesia, Padre, y así, Señor, como tú dijiste que se bendijera, Señor, a los hijos de Israel, Señor. Ahora yo le digo también a esta iglesia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.